Si nos paramos a mirar a nuestro alrededor, es increíble. Desde las galaxias hasta los mosaicos de la Alhambra, parece que el universo está escrito en un lenguaje de patrones. Es como un código, uno de orden y de belleza, que la humanidad lleva milenios intentando descifrar. Pero, ¿y si nuestra idea de lo que significa orden se hubiera quedado corta todo este tiempo? Pues la pregunta que nos va a guiar hoy es cuanto menos provocadora. Hasta no hace mucho, de hecho, sonaba contradicción. ¿Puede de verdad existir el orden sin que haya repetición? Vamos a quedarnos con esta pregunta porque la respuesta va a poner patas arriba mucho de lo que creíamos saber sobre la estructura misma del universo. Aquí la diferencia salta a la vista. A la izquierda, algo que nos resulta totalmente familiar. Un patrón periódico, predecible, ordenado. Si vemos un trocito ya sabemos cómo va a ser el resto. Pero a la derecha, a la derecha tenemos algo completamente distinto. Un teselado de Penrose. A primera vista puede parecer un caos, pero os aseguro que esconde un orden súper profundo y complejo. Un orden que, y esto es lo increíble, jamás de los jamases se repite. Vale, para entender esta revolución, esta nueva forma de pensar, primero tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. Porque durante miles de años, para la humanidad, la idea de orden era sinónimo de una sola cosa: la repetición. Si echamos un vistazo a la historia, el objetivo siempre era el mismo: dominar la simetría. Da igual si miramos los templos egipcios, los mosaicos islámicos, que son una auténtica locura, o los estudios de artistas del Renacimiento como Durero. Todo consistía en llenar el espacio de una forma predecible, repetitiva y, claro, que quedara bonita. El concepto clave aquí es el de teselado periódico. La idea es muy sencilla, pero súper potente. Coges una o varias figuras geométricas y las usas para cubrir una superficie sin dejar ni un hueco. La clave, lo importante, es que hay una unidad mínima, que se repite una y otra vez hasta el infinito. Es un orden predecible, fiable. Pero a mediados del siglo XX, las reglas del juego cambiaron por completo. Es aquí donde arranca la revolución aperiódica. Lo que antes era algo que nadie se cuestionaba, de repente se convirtió en una pregunta. Mentes brillantes empezaron a darle vueltas. ¿De verdad el orden exige repetición? ¿Y si existiera un patrón que llenara un plano perfectamente, pero que no tuviera esa unidad que se repite? Era una idea que sonaba casi a herejía matemática. Y aquí es donde entra en escena el matemático Roger Penrose, con una solución de una simplicidad que te deja alucinado. Penrose descubrió que con solo dos formas, que apodó cometas y dardos, podía cubrir un plano hasta el infinito. La genialidad está en las reglas para unirlas. Las piezas solo encajan de una manera que prohíbe, por su propio diseño, cualquier tipo de patrón que se repita. ¿Y cómo funciona esto? Pues es un proceso de crecimiento que parece casi orgánico. Se empieza con una configuración inicial y se le aplican unas reglas de inflación. O sea, cada pieza se cambia por una combinación más pequeña de esas mismas piezas. El patrón va creciendo, mantiene un orden local perfecto, pero si te alejas para ver el dibujo completo, nunca encontrarás una sección que se repite exactamente igual en otro sitio. Orden infinito sin repetición. Durante años esto fue una simple curiosidad matemática, una idea abstracta preciosa, hasta que la realidad, como pasa a veces, superó a la ficción. Nos vamos a 1982. El científico Dan Shechtman está estudiando una aleación de metales y de repente observa algo que en teoría era imposible. El patrón de difracción de su muestra tenía una simetría de 5 lados, una simetría pentagonal. Y esto era algo que todas las leyes de la cristalografía de la época decían que no podía existir en un cristal. Le dijeron que estaba loco, se rieron de él y hasta lo apartaron de su equipo de investigación. Pero Shechtman insistió. Él sabía lo que había visto, y no se equivocaba. Lo que había encontrado era ni más ni menos que la manifestación física de las ideas de Penrose. Había descubierto una forma completamente nueva de materia, los cuasicristales. Un estado fascinante, a medio camino entre el orden perfecto de un cristal y el caos de un material amorfo. Las matemáticas abstractas se habían hecho, literalmente, materia. Tuvieron que pasar casi 30 años. 30 años de debates intensos, de controversia en la comunidad científica, pero al final, en 2011, la ciencia tuvo que reconocer la importancia de su hallazgo. Dan Shechtman recibió el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de los cuasicristales, una recompensa a su increíble perseverancia. Todo esto nos plantea un desafío nuevo. Si existe una forma de orden tan extraña, tan poco intuitiva, ¿cómo se enseña? ¿Cómo podemos guiar a las nuevas generaciones para que entiendan este salto conceptual tan enorme? Y es justo aquí donde la investigación del Dr. Juan Carlos Ruiz Castillo se vuelve clave. Su trabajo, que es la base de todo este análisis, se centra precisamente en esa pregunta: ¿cómo creamos un puente para que los estudiantes puedan pasar de entender los patrones de toda la vida a comprender la complejidad de los que no se repiten?
Para conseguirlo, el Dr. Ruiz Castillo propone una metodología que se llama enfoque ontosemiótico, o EOS. Vale, el nombre asusta un poco, lo sé, pero no nos quedemos con el nombre, sino con lo que hace. Es un sistema que conecta el aprendizaje práctico, el de usar las manos, con el de ver las cosas y finalmente con el de entender la teoría. El objetivo es que el aprendizaje sea mucho más profundo y real. Y en esta imagen vemos el enfoque en plena acción. A la izquierda, los estudiantes empiezan con una actividad manual, construyendo patrones con cartulinas. Literalmente están tocando la geometría con sus manos. Y luego, a la derecha, esa experiencia se la llevan a herramientas digitales como GeoGebra. Esto les permite explorar estas estructuras con una complejidad que sería imposible de hacer a mano. Lo más importante de este método es que construye la intuición antes que la teoría. En vez de empezar con fórmulas abstractas, los estudiantes construyen, visualizan y discuten entre ellos. Así, cuando llegan a las reglas formales de la periodicidad, no están memorizando algo sin más, sino que están construyendo sobre una base intuitiva que ellos mismos han desarrollado. El conocimiento se descubre, no se memoriza. En el fondo, este enfoque lo que hace es transformar el aprendizaje en un proceso de investigación y descubrimiento. Es un viaje pedagógico que lleva a los estudiantes desde lo más simple y tangible, como tocar un trozo de papel, hasta lo más profundo y abstracto, como entender los principios que rigen la materia a un nivel fundamental. La historia de los teselados de Penrose y los cuasicristales nos deja una lección muy potente. Las ideas que hoy nos parecen pura abstracción matemática, mañana pueden ser la clave para entender el mundo real. Y claro, nos deja con una pregunta fascinante. ¿Cuántas otras imposibilidades matemáticas estarán ahí, esperando el momento adecuado para describir una parte del universo que todavía ni siquiera hemos descubierto? El viaje no ha hecho más que empezar.